Tío Sam, temazo de Escape, tristemente vigente. Habla sobre la invasión a Irak, ¿no? Pero bueno, todo lo que dice puede aplicar al día de hoy. Vos sabés que en esta radio tenés la suerte de escuchar voces que en otros canales de televisión o en otras radios no suelen salir. Por eso te quiero contar que la comunidad de la 530 ya es una realidad y que gracias al esfuerzo de ustedes, de nuestra audiencia básicamente, estamos construyendo un medio que te informa, que toma posición y lo dice. La comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos muchas gracias, y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. Banca la 530 como muy fácil. Entras a www.am530somosradio.com, cliqueas en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón Unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad AM530. Y si no, el alias, si querés donar por única vez, el alias es muy fácil, es Radio AM530. Si llegas a tener alguna duda, nos escribís al 11 64 19 16 50 o nos mandas un correo a info@am530somosradio.com. Muchísimos mensajes que están llegando a la radio. Les recuerdo el número, si quieren escribirnos, es el 11 3200 0530. En un ratito vamos a estar repasando todos y cada uno de los que están llegando allá, pero quiero detenerme en un tema que viene siendo poco abordado. Viste que Javier Milei dice que sacó 12 millones de personas de la pobreza, ¿no? Si vos encontrás a uno solo, traelo acá que le hacemos una nota, porque la verdad es un laburo científico encontrar a esos 12 millones. Para hablar de la situación de la pobreza, de la medición de la pobreza y de la modificación que propone el gobierno para los planes sociales, estamos en contacto con Martín Maldonado, que es investigador del CONICET especializado en el tema. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Jair Sibel te saluda. Jair, buen día, ¿cómo estás? Bien, viejo, gracias por la comunicación. Contame un poco, veía un cuadro que estaban mandando sobre la medición real de la pobreza y la pobreza multidimensional, por lo menos, según lo que señala la UCA para 2024, bueno, ya estamos en 2026, estaba arriba del 60%, y Javier Milei dice que salieron 12 millones de personas de la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando en la medición de estos indicadores para que llame tanto la atención los datos que propone el gobierno y los que contrastan con las investigaciones de universidades? Bueno, sí, tal cual. Lo que está pasando es que la pobreza hace tiempo ya que dejó de ser una idea o un concepto unívoco y hace tiempo que es complejo, multidimensional. Entonces es posible que mediciones distintas arrojen de sus resultados distintos, no solo porque parten de concepciones teóricas, abstractas de lo que es la pobreza, sino también porque sus metodologías y su forma de recoger los datos y de reportarlos son distintas. Entonces es posible que tengamos, como el cuadro que vos mencionas, 4 formas de mediciones de pobreza: una que dé 7%, la otra que dé 31%, la otra que dé 51% y la otra que dé 67%. Y sabes qué, Jair, es posible que todas sean reales, todas sean efectivas, porque miden aspectos distintos de una pobreza que es un fenómeno complejo y multidimensional, ¿no? ¿Y en qué indicadores se diferencian? Digo, pienso en las críticas que se hacen a la medición del INDEC, que tienen subvaloradas, por ejemplo, el precio de las tarifas o el precio del alquiler, ¿no es cierto? A la medición de la inflación me refiero. ¿Qué pasa o qué diferenciales tienen estas mediciones de pobreza y cuáles crees que deberían ser las más acertadas o las más cercanas a la realidad? Bueno, la diferencia principal es que las mediciones oficiales de pobreza en Argentina son viejas, son muy obsoletas, ¿no? Son dos, la de necesidades básicas insatisfechas, que mide pobreza estructural y se mide cada 10 años con el censo. Todos hemos contestado en el 2022, el censo nacional es una pobreza de carencias materiales. Y la segunda medición oficial es la que se reporta todos los años
Se mide cada mes, se reporta 2 veces al año, en marzo y en octubre. Solamente compara dos precios, los ingresos monetarios de la familia con el costo de una canasta básica de alimentos, y esa es la que ha dado lugar a esta controversia que decías bien en la introducción, que el presidente ha dicho que ha sacado a 12, 13 millones de personas de la pobreza, una falacia y una irrealidad a todas luces, ¿no? Que no se condice con lo que observamos en la realidad. Y vos, perdón que te interrumpa en este punto, Martín, ¿ustedes están viendo un aumento de la pobreza, un estancamiento o una reducción como hizo el Ejecutivo? No, un cambio en la naturaleza de la pobreza que aumenta. Pasa que esta medición de pobreza por ingresos no sirve en contexto de cambio de precio relativo, en contexto de inflación, de suba de inflación y baja de inflación, y te explico por qué. La medición de pobreza por ingresos solamente pregunta a las familias cuánto dinero ingresa al hogar, esa es la pregunta, y lo compara con el precio de una canasta de alimentos, básica de alimentos. Cuando el precio relativo de los alimentos con respecto a otros servicios cambia, por ejemplo, como está pasando ahora, los alimentos no es que hayan bajado de precio, es que han desacelerado su aumento. Claro. Y lo han desacelerado mucho en relación a otros bienes, como decía en la introducción, por ejemplo, los alquileres, las expensas, los combustibles, los servicios, gas y luz, esos han aumentado muchísimo, 500, 600%. Entonces, la canasta ha perdido su valor relativo a esos otros precios, la línea de pobreza queda más bajo y parece que hay 12 o 13 millones de pesos de menos de pobres en la Argentina, porque la línea ha bajado artificialmente. Para que ustedes den una idea, esa línea de pobreza que dice que hay 12 millones y medio de pobres, hoy dice que una familia de 4 personas en el AMBA debiera, 4 personas, ¿no? Papá, mamá, niño, niña, debiera pagar todo ya te estoy diciendo, alquiler, expensas, servicios, educación, salud, vestimenta, esparcimiento, todo con 1.200.000 pesos por mes. Pero ¿en qué país estamos viviendo? ¿4 personas? Eso no sé si te alcanza para una sola, Martín. Exactamente. Entonces, queda tan artificialmente baja esa línea que permite decir que hay un 31% de personas bajo la línea de pobreza. Es una medición obsoleta y que no sirve en contexto de inflación. Yo siempre doy el ejemplo en clases a mis alumnos que, si tengo un minuto, te hago una analogía, Jair, una analogía para que el oyente no especializado entienda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Supongamos que yo quiero conocer el estado de tu salud, entonces te pido un análisis de sangre, y vos te haces el análisis de sangre media hora después de comer carne o de comer una porción de torta. Ese análisis de sangre va a estar distorsionado, va a decir que tenés muy alta la glucemia, muy alta. Entonces, ¿por qué? Porque el instrumento de medición necesita de un ayuno, necesita de 12 horas que vos tengas ayuno para poder medir la glucemia o los triglicéridos de modo fehaciente, ¿correcto? Bueno, esto es igual. Con tanta variación de precio, el indicador se vuelve loco y da lugar a resultados inverosímiles como este que decimos, porque la verdad es que, digo, para no poner el acento solamente en Milei, que yo lo pondré con todo gusto, pero para no poner ningún presidente ni saca ni pone 4 millones, 8 millones, 12 millones de personas de la pobreza, ni la saca ni la pone. Entonces, es tan falaz y mentira que Milei sacó 12 millones de personas, como que Macri puso 4 millones de personas en 6 meses, como que Cristina puso y sacó 4 millones. La pobreza es una condición estructural de sufrimiento que no se cambia de un semestre a otro porque cambiaron los precios relativos, ¿correcto? Entonces, no, es una medición que técnicamente sirve solamente en contexto de estabilidad de precios por lo menos de 3 o 4 años. Si no, es una locura. El indicador se vuelve loco y da lugar a resultados inverosímiles. Martín, quiero que me cuentes qué va a pasar con los planes sociales. El gobierno propone una modificación. Hablamos mucho en este programa de que el fortalecimiento de los ingresos de la tarjeta alimentar fue una de las fuerzas que tuvo el gobierno para aplacar quizás cierta disconformidad en algunos sectores más postergados. Al mismo tiempo uno piensa en el potenciar trabajo, en la asignación universal. ¿Qué va a pasar con los planes sociales y qué proyección tiene el gobierno de Javier Milei? Yo le veo una muy mala proyección a los planes sociales. He leído estos días en algunos medios
notas periodísticas que hablan de cambios en planes sociales, pero un ladrillo no hace un muro. Digo, cambiar 2 o 3 programas, cambiar la cosmética de 2 o 3 programas no es una política social, no es un programa social ni mucho menos una política social. El gobierno, este gobierno en particular, nunca tuvo ni una concepción de lo social, por lo tanto no tiene políticas estratégicas de lo social y por lo tanto no tiene programas sociales. Vos me decís, y está bien, lo reconocemos, que el único ingreso de las clases bajas que le ha ganado a la inflación ha sido la asignación universal por hijo. Le ha ganado entre 11 y 13% de ingreso a la inflación. Pero mira qué paradoja, ¿no? La única herramienta de distribución social que tiene el gobierno libertario es esencialmente kirchnerista. Claro. Concebido por Lilita Carrió y ejecutado por Cristina. Y eso es lo mejor, eso es lo que viene a ofrecer la Libertad Avanza. Es paradójico, ¿no? El instrumento de un Estado presente y amplio por excelencia, que fue construido durante 15 años por el kirchnerismo. Esa es la mejor herramienta que tiene la Libertad Avanza. Esa es la innovación. Parece poco, ¿no? Te hago una última, Martín, porque el tiempo es tirano en la radio. ¿Hacia dónde crees que se deberían reorientar los planes sociales? Porque también uno lo escucha como una crítica fuerte al gobierno de Alberto Fernández, incluso de muchos dirigentes sociales que fueron parte de pensarlos en su momento. ¿Cómo deberían orientarse de cara a lo que viene y teniendo en cuenta la precariedad en la que vive una parte gruesa de nuestra población? Bueno, la respuesta es compleja, te invito a que me llames otro día con más tiempo si está acabando el tiempo, porque no es una respuesta fácil, pero básicamente deberíamos ir hacia innovaciones en materia de distribución. ¿Por qué? Porque hemos innovado mucho en la creación de riqueza, estamos hoy en la economía del conocimiento, economía digital, pero los instrumentos que tenemos para redistribuir riqueza son viejos, son de una modernidad tardía. Tenemos educación, salud, viviendas, y renta básica universal, que básicamente son paliativos porque son viejos, no se adaptan a una nueva economía, una economía donde cambió el trabajo, una economía donde hay riqueza sin trabajo de baja calificación. Entonces los 4 sectores que producen riqueza en Argentina, la mega minería a cielo abierto, el campo tecnificado, las innovaciones tecnológicas, las TICs, y el sector financiero producen riqueza para que todos vivamos bien, mucha riqueza, pero no sabemos cómo distribuirla. No necesitan trabajadores. No lo vamos a distribuir a través de salario de lunes a viernes, de 9 a 5, de 5 millones de personas de baja mediana calificación. Entonces tenemos que rediseñar y reinventarlo. Algo que no está en la mira de la Libertad Avanza porque ni siquiera lo problematiza, ¿no? Totalmente. Che, muchas gracias por estos minutos, Martín. Muy interesante tu lectura y bueno, estamos acá a disposición para seguir abordando estos temas. Nos comprometemos a llamarte para analizar en profundidad lo que pasa con los instrumentos de redistribución de la riqueza, no pensados para el gobierno de Javier Milei, pero por lo menos para un futuro más venturoso. Muchas gracias por tenerme. Hablábamos con Martín Maldonado, investigador del CONICET, sobre las mediciones de pobreza y lo falso 12 millones de argentinos que Javier Milei dice haber sacado de pobres. Bonavita en la 530.